Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y curiosidad entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto por el título, vamos a intentar desentrañar el motivo real de su preocupación. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca sus carreras, sus vidas y, por supuesto, su amistad, o lo que pueda haber sido en algún momento. Así que si te interesa conocer los últimos detalles y los posibles trasfondos de esta historia, quédate con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Hacemos contenido súper interesante sobre el mundo del espectáculo, las celebridades y todo lo que genera interés, así que no te querrás perder nada. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te enteres de cada nuevo vídeo. Empecemos. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco. Su química en pantalla en Çengel Kapım fue simplemente explosiva, y traspasó la pantalla, cautivando a millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y esperanzas sobre una relación entre ellos. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, rara vez es un cuento de hadas sin complicaciones. En los últimos tiempos hemos notado ciertos gestos, ciertos comentarios e incluso ciertas ausencias que han levantado cejas y han dado pie a especulaciones sobre el estado de su relación y, lo que es más importante, el motivo de una posible preocupación que se percibe en ambos. Por mucho tiempo la narrativa giró en torno a la posibilidad de un romance, alimentado por la intensidad de su actuación y la complicidad que mostraban en público y en redes. Pero como suele ocurrir, la realidad a menudo es más compleja. La preocupación a la que nos referimos no es necesariamente un drama romántico en decadencia, aunque esa siempre es una posibilidad a considerar. Podría tratarse de algo más profundo, algo que afecte su vida profesional, su bienestar personal o incluso el futuro de proyectos importantes. Uno de los puntos que ha generado más debate es la aparente distancia que han tomado en redes sociales. Si bien al principio compartían momentos de su vida diaria, de sus viajes y hasta bromas entre ellos, esta frecuencia ha disminuido considerablemente. ¿Es esto una señal de que las cosas han cambiado de manera drástica? ¿O es simplemente una decisión consciente de proteger su privacidad, algo que, con la atención mediática que reciben, es completamente comprensible? La preocupación real podría estar vinculada a la presión mediática. Tanto Kerem como Hande son figuras muy queridas, y cada uno de sus movimientos es escrutinado por la prensa y por sus seguidores. El constante escrutinio puede ser agotador y, en ocasiones, generar un ambiente de constante inseguridad. Si las especulaciones sobre su relación se volvieron demasiado intensas, o si surgieron malentendidos, esto podría haber generado una preocupación genuina por cómo estas narrativas externas estaban afectando sus vidas. Otro ángulo a considerar es la posibilidad de que la preocupación esté ligada a sus carreras individuales. Ambos son actores ambiciosos y talentosos. Quizás han surgido desacuerdos profesionales, diferencias creativas o incluso rivalidades que, aunque no sean públicas, están generando tensión. En el mundo del entretenimiento, las oportunidades pueden ser fugaces y la competencia puede ser feroz. Si han estado trabajando en proyectos paralelos o compitiendo por roles similares, esto podría ser una fuente de estrés. Además, no podemos olvidar que las vidas personales de las celebridades a menudo están marcadas por altos y bajos. Podrían estar lidiando con problemas personales o familiares que, aunque no conozcamos los detalles, están afectando su estado de ánimo y su interacción con el mundo exterior. La preocupación real, en este sentido, podría ser simplemente el reflejo de momentos difíciles que cualquier persona, famosa o no, atraviesa en la vida. Los fans, al ver estos cambios, a menudo interpretan la distancia como una ruptura o un conflicto. Sin embargo, es importante recordar que la comunicación en redes sociales solo nos muestra una pequeña fracción de la realidad. Quizás la preocupación que percibimos es simplemente una etapa de madurez, una decisión de enfocarse más en sus proyectos y en su crecimiento personal, lejos de la constante exposición pública que les exigió su fama temprana. También debemos considerar la posibilidad de que exista una preocupación genuina por proteger la imagen que han construido. Ambos son embajadores de diversas marcas y su reputación es fundamental para su éxito. Si alguna situación, ya sea personal o profesional, amenazara esa imagen, es natural que sientan preocupación y actúen de manera más reservada para evitar empeorar las cosas.
Hay quienes sugieren que la preocupación podría estar relacionada con las expectativas de sus fans. La relación Serpiente y Sol generó un fenómeno de seguidores apasionados que esperaban que la ficción se convirtiera en realidad y que continuara para siempre. Si esta presión para mantener viva una ilusión se volvió demasiado abrumadora, podría haber generado una preocupación por decepcionar a sus seguidores o por sentir que están viviendo una vida que no les pertenece por completo. Analizando sus recientes apariciones públicas o entrevistas, a menudo se les ve serenos, pero hay un matiz de cautela en sus respuestas cuando se tocan temas personales. Esta cautela podría ser una indicación de que están protegiendo algo importante. Podría ser una nueva relación que aún no quieren revelar. ¿O quizás un proyecto secreto que están preparando? La incertidumbre es precisamente lo que alimenta la especulación y la preocupación en el público. En última instancia, el motivo real de su preocupación es algo que solo ellos conocen íntimamente. Lo que nosotros podemos hacer es analizar las pistas, interpretar las señales y ofrecer diferentes perspectivas. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias emociones. Podríamos pensar en los momentos en que ambos han hablado de la importancia de la salud mental, de la necesidad de desconectar y de proteger su espacio personal. Quizás la preocupación que percibimos es simplemente la manifestación de estar priorizando su bienestar emocional y mental en un entorno que puede ser muy demandante. Otra posibilidad es que estén en un punto de sus carreras donde buscan explorar nuevos caminos. Tal vez Ande está interesada en proyectos más dramáticos, o Kerem quiere aventurarse en la dirección o la producción. Estos cambios de rumbo pueden generar incertidumbre y por ende preocupación por el futuro y la aceptación del público. Hemos visto cómo muchas parejas de actores, después de compartir pantalla en historias de amor intensas, deciden tomar caminos separados o mantener una distancia profesional para poder brillar por sí solos. La presión de continuar alimentando esa chispa para los fans puede ser contraproducente para su desarrollo artístico individual. Por lo tanto, si intentamos resumir las posibles razones detrás de esta preocupación que sentimos al verlos, podríamos decir que abarca desde la presión mediática y las expectativas de los fans, hasta desafíos profesionales individuales, la necesidad de proteger su privacidad y bienestar personal, o incluso la simple evolución natural de sus vidas y carreras. Es fascinante cómo la audiencia puede percibir estas sutiles señales y crear narrativas completas en torno a ellas. Sin embargo, es vital recordar que no somos ellos, y que la verdad siempre reside en su propia experiencia. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos intentado desentrañar el motivo real de la preocupación que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado diversas posibilidades, desde la presión mediática hasta los desafíos personales y profesionales, pasando por la evolución natural de sus vidas. Lo importante es recordar que como figuras públicas, sus vidas están bajo constante escrutinio, y lo que percibimos como preocupación podría ser simplemente una estrategia para protegerse, o una etapa de transición en sus carreras y vidas personales. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que es el motivo real de su preocupación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.